Para los que no recuerdan, mi nombre es Jenny Gimón, soy una más de las profesoras de la cátedra, soy la más joven en el sentido en tiempo, no en edad. Pero bueno, fíjense, el tema que nos ocupa hoy es lo relacionado a formas farmacéuticas, porque al final como una de las grandes actividades que ustedes hacen con un paciente es la prescripción. Y para prescribir un fármaco, usted debe tener idea de cómo ese fármaco está elaborado, qué contiene, además del principio activo. ¿Okay? Entonces, fíjense, lo pretendía hacer entregándole una muestra a cada quien, pero como había personas en el auditorio, no lo pude hacer. Todos ustedes van a recordar un medicamento que hayan ingerido o que se lo hayan prescrito en el hospital a un paciente o que un familiar lo haya consumido. Puede ser un comprimido, una tableta, una nebulización, un parche, una solución, unas gotas. ¿Estamos de acuerdo? Escojan una vez con su nombrecito, su apellido y la forma farmacéutica que usted quiere caracterizar. ¿Cómo lo va a caracterizar? Con la información que yo le voy a ir dando acá. Al final, ustedes van a hacer un pequeño resumito, ¿verdad? Van a ir colocando, es un jarabe, es líquido. Es un comprimido, es sólido. Tiene más excipientes, tiene menos excipientes, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo? Todos tienen que entregarse. Se va a concatenar con la asistencia. ¿Estamos de acuerdo? También, el día de mañana van a tener otra actividad y posteriormente le voy a mandar otra actividad en grupo para su evaluación posterior. ¿Estamos? ¿Okay? Entonces, fíjense, la forma la forma farmacéutica entonces son la forma individualizada que se le da a un medicamento. Ahora bien, ¿con qué ingredientes se hace? Se hace con el principio activo y una variedad de excipientes. Mezclando ambos componentes, que pueden ser uno o varios, aplicándole una tecnología específica, se va a obtener entonces la forma farmacéutica individualizada de ese medicamento. ¿Ok? Entonces, formas farmacéuticas son las formas individualizadas que tiene un medicamento. Y una de sus clasificaciones más importantes es desde el punto de vista físico-químico. Entonces tenemos que son sólidas, semisólidas, líquidas. Fíjense, aquí tenemos ejemplos, que si son óvulos, que si son pasta, son soluciones, jarabe, etcétera, etcétera. ¿Qué me va a permitir a mí una forma farmacéutica? Una variedad de beneficios que ya lo vamos a ver. Otra manera de clasificar la forma farmacéutica es de acuerdo a su esterilidad, ¿verdad? Y según la vía de administración. Ahora, dentro de los objetivos más importantes que tiene la elaboración de la forma farmacéutica es que a través de esa forma podamos administrar pequeñas cantidades. Fíjense que podemos administrar gramos, cantidades de una dosis en gramos, pero también, como por ejemplo los antibióticos, que pueden venir en gramos, puede ser en miligramos, pero también puede ser en nanogramos, como muchas veces va a encontrarse algunas sustancias que son muy potentes. Fíjense que también la formulación de ese medicamento tiene como finalidad darle estabilidad a ese compuesto, porque hay compuestos que son fotosensibles, hay compuestos que son higroscópicos, entonces no se pueden dejar a la intemperie porque al captar agua se hidrata y se descompone su principio activo. Además de que mejoran todas esas características que son palatables, que se pueden percibir a través de los sentidos, el olor, el color, la textura, el sabor, etc. Además de que controla el lugar, a través de esa formulación, se controla el lugar donde ese principio activo se puede absorber mejor. ¿Para qué? Para garantizar su biodisponibilidad, que no es más que la cantidad
activo que llega inalterado a la circulación sistémica y se infiere que llega a los sitios de acción. ¿Okay? Este es un término que se va a profundizar más en la parte de farmacocinética con el profesor Miguel. Ahora bien, cuando se realiza una formulación de la mayoría de los principios activos, ya sabemos que el principio activo es la parte de la formulación que ejerce la actividad terapéutica, porque el excipiente no debe de favorecer, ni disminuir ni aumentar la actividad terapéutica, ¿okay? Simplemente son compuestos que van a ayudar a la formulación. Pero lo que sí es importante es que la mayoría de esos principios activos deben de estar en forma de sales. ¿Para qué? Para favorecer su absorción. Entonces, para que puedan estar en forma de sal, se le debe de colocar una sustancia ionizable. Por eso es que ustedes pueden leer clorhidrato de hexametasona, pueden leer, por ejemplo, ¿verdad?, fosfato de sitagliptina, etcétera, etcétera. Fíjense, el principio activo en este caso es la sitagliptina, que es un agente que utiliza para el control de la glicemia, ¿verdad? Entonces, para que no precipite cuando llegue al medio gástrico o a nivel sanguíneo, él se acompleja con un compuesto ionizable que se llama contraión para que esa sal, ¿verdad?, le permita ser soluble en el medio que se necesita. ¿Okay? Fíjense, también en el caso del metoprolol, que es un beta bloqueante, se acompleja con el ácido succínico y entonces lo que el paciente ingiere es la sal, el succinato de metoprolol. ¿Okay? Entonces, la finalidad de recordarles esto es que algunos pacientes son sensibles desde el punto de vista de algún tipo de reacción adversa a una formulación o a otra. Entonces ustedes tienen que ver si de repente, si ese compuesto se presenta bajo otra forma de sal, entonces usted dice, puede cambiarlo, sobre todo cuando la reacción adversa no es tan marcada. ¿Okay? Entonces la finalidad sería favorecer la solubilidad. De manera que esos medicamentos o esos fármacos, que es sinónimo, ¿verdad?, van a tener una serie de características. Una de las características más importantes es la fórmula química. Fíjense, en el caso del carvedilol, tenemos que su fórmula química es bien compleja. Ese nombre es bastante largo porque obedece de la descripción de esta fórmula que está acá. ¿Okay? Eso es el nombre IUPAC. Lo que están observando aquí es la descripción de la estructura química de esa molécula. Ahora bien, también tienen un nombre genérico, que es un acuerdo internacional para agrupar el grupo de medicamentos, ¿verdad?, para que sea conocido a nivel internacional. Otra cosa es que pueden presentarse bajo nombres que pueden ser pertenecientes a fármacos originales. ¿Cuál es un fármaco original? Es aquel que es comercializado por la casa que hizo la investigación científica, el descubrimiento. Por eso que los fármacos de marca original suelen ser mucho más costosos, porque ellos invirtieron una gran cantidad de dinero. De hecho, se establece una patente más o menos de 10 años, ¿verdad?, para que otro laboratorio no copie, ¿verdad?, esa fórmula. Pasado ese tiempo, otro laboratorio sí puede comercializarlo con otro nombre y entonces a esto se le conoce con el nombre de copia. También pueden ser comercializados con el nombre de genérico. Otra característica que van a tener los fármacos es que ellos tienen una farmacocinética. Ya el profesor Miguel les dijo y les explicará profundamente cuáles son esos procesos farmacocinéticos al cual el fármaco, ¿verdad?, va a ser sometido. El aspecto más importante, que es el movimiento de una dosis de fármaco en el organismo, que va
desde la absorción hasta la eliminación. Y no incluyo la L, porque la L, algunos autores dicen que corresponde al proceso farmacéutico, que es el proceso de la liberación. Por otro lado, otra característica importante es la farmacodinámica de ese compuesto, que no es más que la manera como o el mecanismo por el cual ese fármaco ejerce el efecto a través de su mecanismo de acción, principalmente dada por la interacción de fármacos con su receptor. Ahora, ¿por qué le decimos eso? Que si la copia, que si el de marca, porque ambos compuestos, el genérico, el fármaco original o patentado o la copia deben de tener igual bioequivalencia. ¿Por qué tiene que tener igual bioequivalencia? Porque tiene un fin, que es administrárselo a un paciente. Cuando haga así, es porque alguien está entrando en el brazo de Morfeo. Entonces, para ayudarle un poco, porque es válido, están despiertos de las 5 de la mañana y bueno, hasta ahora. Entonces, fíjense, debido a que con esa variabilidad, ¿verdad?, de personas que lo producen, esa sustancia, entonces pueden existir, ¿verdad?, diferencias en el tamaño de la partícula de los excipientes, que van a repercutir entonces ¿en qué? En la biodisponibilidad. Y si repercute en la biodisponibilidad, entonces puede traer consecuencias, ¿verdad?, no aceptadas para la terapéutica de ese medicamento. O inclusive puede provocar eventual incremento del efecto tóxico de esa combinación. Ahora bien, entonces, por eso las autoridades, ¿verdad?, exigen que cuando estos compuestos, para poder ser intercambiables, tienen que ser bioequivalentes, entonces se deben de someter, ¿verdad?, a su determinación de su biodisponibilidad, que es el parámetro para medir si un fármaco puede ser intercambiable por el otro. Y eso es importante que ustedes lo sepan, porque muchas veces, ahorita con la expendio de estos medicamentos que suben los carritos, ha ocurrido que eso hay que someterlo a consideración antes de que decirlo 100%, que el paciente se queja de que no tiene el mismo efecto de que cuando consume otras marcas. Entonces, eso, por esa misma situación, es que hay que hacer los estudios de bioequivalencia, en la cual solo, ¿verdad?, a través de la determinación de la biodisponibilidad, solo se permite una variación máxima de diferencia con respecto al original de un 20%. Yo considero que un 20% es muchísimo, pero bueno. Entonces, ¿qué se hace? En tiempos distintos, después de administrarle al paciente la marca original o la misma vía, en la misma dosis, y posteriormente el genérico, se establece en un tiempo determinado, se miden las concentraciones plasmáticas de sus tiempos y se mide el área bajo la curva. A través de la determinación del área bajo la curva, donde se toma en cuenta el tiempo máximo, que es el tiempo donde el fármaco alcanza la concentración máxima, se determina la biodisponibilidad. ¿Okay? Y esta situación la vamos a profundizar a través de los temas de farmacocinética. Entonces, debe existir además de la equivalencia terapéutica, que está relacionada con ¿qué? Con el efecto. Debe de existir también una equivalencia química, que además de que sea el mismo principio activo, ¿verdad?, debe de tener la igual cantidad, lo más cercano posible, y pueden haber diferencias en los excipientes. Entonces, fíjense, el excipiente lo que va a hacer, o los excipientes lo que van a hacer es favorecer la formulación, la creación de esa forma farmacéutica. Él no le va a aportar mayor potencia. Él lo que va a favorecer, entre otras cosas, es la solubilidad y la absorción en el sitio que usted lo quiere hacer. ¿Okay? Por eso es que se dice que son elementos funcionales de la formulación. Ahora bien,
Entre los excipientes tenemos los conservantes. ¿Qué van a hacer los conservantes? Tal como está señalando la lámina. Evitan la proliferación de microorganismos. Entonces, porque vamos a encontrar que hay sustancias, formas farmacéuticas estériles y no estériles. Entonces, debe de utilizarse la menor concentración. ¿Para qué? Para evitar efectos tóxicos. Entonces, siempre están presentes en formulaciones líquidas. Fíjense que uno que se sigue utilizando, a pesar de que cada vez se presenta persona alérgica a él, es el timerosal, ¿ok? Entre otros, pero son una variedad. Tenemos también antioxidantes. ¿Por qué son antioxidantes? Porque las sustancias se pueden oxidar por presencia del aire, por el oxígeno a nivel ambiental. Entonces, pues, los hay para preparados hidrófilos y para preparados glicófilos. ¿Por qué es importante saber sobre estos excipientes? Porque además del contraión con la que formé la sal para favorecer la solubilidad, existe la posibilidad de que el paciente no sea alérgico al principio activo o a la sal formulada, sino a los excipientes. Y de eso hay mucha tela que cortar, la cual tiene que profundizar, ¿ok? Fíjate que, por ejemplo, para preparados hidrófilos tenemos las sales azufradas y entonces hay muchos pacientes alérgicos a la sulfa, entonces hay que averiguar qué es lo que se le está mandando al paciente. Hay reguladores de pH. ¿Qué hacen estos reguladores de pH? Evitar la precipitación cuando el fármaco se encuentre a nivel de tracto gástrico, a nivel del pH intestinal, etc. ¿Okay? Y para ello los más utilizados son ácidos. El vehículo, cuando le dicen vehículo, en líneas generales son líquidos que van a favorecer la solubilidad de un compuesto determinado. Hay varios, entre ellos tenemos el más importante es el agua destilada, tenemos los aceites y tenemos los alcoholes que siguen utilizándose porque parece mentira. Los alcoholes son los que mejor solubilizan muchísimos principios activos. Entonces fíjense, cuando una formulación tenga alcohol etílico, no se debe de utilizar, claro, en niños menores de 6 años, pero mucho menos en mujeres embarazadas, lactantes, mujeres que estén lactando, personas epilépticas porque disminuye el umbral convulsivo, ni tampoco en personas que tengan alteraciones hepáticas severas. Sobre todo, señores, cuando se esté prescribiendo una medicación de uso continuo, que no sea solamente una dosis aguda, ¿okay? Pero en el caso de alcohol en presencia para pacientes epilépticos no se debe hacer, porque de verdad el paciente empieza a convulsionar más frecuente. Otro alcohol importante es el propilenglicol, que no se debe de dar en niños menores de 4 años porque él, como el sistema metabólico a expensas de la alcohol de hidrogenasa no está bien madura, entonces puede ser más tóxico en niños de esa edad. Fíjense todas las consideraciones que tienen que ir tomando en cuenta, no se le acuerden, no se vayan a olvidar de pensar en el fármaco que pudieron haber utilizado ustedes o sus familiares, de las cuales tienen que irlos adaptando a la información que se les está implantando. ¿Ok? Ok, fíjense que puede contener propilenglicol y muchas veces yo ingerí tal medicamento, acetaminofén, por ejemplo, y no me dio diarrea. ¿Ok? Pero en otra oportunidad cambié de marca y me dio diarrea. Posiblemente tendremos este solvente, que es el propilenglicol, que tiene una baja disponibilidad y es causante de diarrea. ¿Ok? Otra cuestión es el ácido benzoico. El ácido benzoico se utiliza como conservante de muchas sustancias. Entonces hay que tener en cuenta que si el ácido benzoico está presente en una formulación para uso crónico y que esa formulación es una forma farmacéutica de gran tamaño, entonces yo tengo que estar pendiente con los eventos cardiovasculares que se pueden exacerbar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el benzoato de sodio tiene sodio. ¿Okay? Entonces se pueden incrementar
todas las afectaciones cardíacas que ya el paciente pueda tener. De igual manera, es importante tener en cuenta que jamás se debe utilizar un compuesto que tenga benzoato de sodio como conservante o excipiente en niños neonatos, porque pueden precipitar encefalopatía neonatal por incremento principalmente de la bilirrubina, además de inducirle acidosis. ¿Okay? Fíjense que hay una gran variedad de excipientes y ahí les resalto la lactosa. Si bien es cierto, el contenido es pequeño que pueden encontrar en su formulación, pero ¿qué pasa? Va a depender de qué tan alérgico o qué tan intolerante sea el paciente a la lactosa o a otro excipiente para que sea tomado en cuenta. ¿Okay? Ahora, entre las formas farmacéuticas sólidas, tenemos que ellas son bastante estables porque tienen menor cantidad de agua y se procesan a través de la mezcla de sustancias sólidas finamente pulverizadas. Entonces, fíjense lo siguiente. Los más utilizados a nivel mundial son los comprimidos y las tabletas. Entonces usted dice, bueno, ¿pero por qué será? ¿Cómo se sabe si se debe hacer un comprimido o se debe hacer una tableta? La decisión se toma en función al principio activo. Si el principio activo, ¿verdad?, tiene una estructura cristalina y es poco soluble en agua, entonces yo lo comprimo y de esa manera obtengo un comprimido. Pero si es un principio activo amorfo y muy soluble en agua, ¿okay?, o se disuelve en agua, entonces se formula por tableta. Eso es simplemente para que tengan idea. La diferencia entre tabletas y comprimidos es el grado de compresión, porque el comprimido es por compresión y la tableta es por mordiado. ¿Okay? Otra cosa importante, fíjense, que cuando ustedes vean, porque no vaya a ser que se me va a olvidar, algún comprimido o una tableta que tenga ranura, la pueden dividir. Si no tiene ranura, no está hecha para dividir. ¿Okay? Ahora, importante, tanto los comprimidos como las tabletas se pueden administrar por diferentes vías de administración y están desplazando a la utilización del óvulo por vía vaginal. Entonces, ¿qué es lo importante en ello? Que la diferencia entonces cuando se va a utilizar por vía vaginal es que no pueden tener esos filos que ustedes pueden observar de los comprimidos, deben ser un poquito más redondos, porque si tiene filo favorece el proceso inflamatorio, ¿verdad? Y al favorecer el proceso inflamatorio, la liberación de líquido y la fácil expulsión de la sustancia. Entonces, no deben de tener colorantes, no deben de tener, por supuesto, ningún tipo de aditivo. Eso que favorece es la farmacotecnia, el aspecto visual o organoléptico, porque va a una vía que no tiene características de palateidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero lo que sí tiene que contener tanto los comprimidos de uso vaginal como las tabletas es lactosa. Pero fíjense que esta lactosa se va a administrar por vía vaginal, no por vía gástrica. Entonces la concepción es un poco diferente. Ahora bien, ¿por qué? Porque ella, en presencia del bacilo Dodeley, es capaz entonces de formar ácido láctico, y este compuesto, la lactosa, por vía vaginal, en presencia de ese bacilo, sí promueve, o sí favorece, o sí incrementa, o sí facilita la acción farmacológica del antimicótico o del antibacteriano que se esté prescribiendo. ¿Por qué? Porque al formar el ambiente más ácido, se genera un ambiente inhóspito para la generación de microorganismos. Simplemente es uno de los excipientes que favorece o promueve más el efecto terapéutico como tal. Ahora bien, las grajeas. Ustedes dirán la variabilidad. Ahora, la grajea como tal no es una forma farmacéutica
diferente al comprimido. La diferencia va a radicar es que, dado a esos aspectos palatables, esos aspectos de sabor, color y olor, se le coloca una cubierta para que sea más fácilmente deglutirla, para favorecer su sabor, se le colocan azúcares, lubricantes, etcétera, etcétera. E inclusive en esa cubierta puede haber principio activo. ¿Ok? Entonces ese principio activo no es sensible a la hidrólisis del ácido gástrico del estómago. ¿Ok? Ahora bien, esa cubierta como tal, puede ser no entérica o entérica. Y tal como está señalado es que si es no entérica, significa que esa cubierta solamente es para enmascarar esas características. ¿Ok? Porque el compuesto que está enmascarando, el principio activo, lo que está dentro, el comprimido que le está recubriendo, no es inestable en el pH gástrico. ¿Ok? A diferencia de que sea gastroresistente. Si es gastroresistente, entonces esa cubierta pasa por el estómago y ahí no se libera. ¿Se libera dónde? En el intestino delgado, donde también libera el principio activo para que se absorbe y pase a la circulación sistémica. ¿Estamos claros? También puede ser que ese principio activo va a provocar mucha irritación a nivel gástrico. ¿Okay? Por eso debe absorberse a nivel intestinal. Por otro lado tenemos los comprimidos efervescentes, pueden ser tabletas, comprimidos, etc. ¿Qué es lo que pasa? Esos comprimidos no tienen tanta compresión. O sea, compresión sería apretar los componentes, ¿cierto? Fíjense lo siguiente, que lo importante de los efervescentes es que favorecen a que el principio activo que usted se está ingiriendo esté solubilizado en el agua. Ellos tienen en su composición carbonato y ácidos. Entonces este carbonato, que puede ser de sodio, de potasio, etcétera, o bicarbonato, en presencia de ácido más agua, se reaccionan, ¿verdad? Y liberan ¿qué? Dióxido de carbono. ¿Acaso ese dióxido de carbono es para qué? Principalmente es para que el incito se forme la sal, ¿ok? Y favorezca la solubilidad del compuesto y así su absorción. ¿No se puede repetir eso? Cuando el compuesto tiene carbonatos y ácidos en presencia de agua, ¿verdad? Cuando entra en contacto con el agua, él se transforma, ¿verdad? Por una reacción química y hace que el compuesto, el principio activo, se forme la sal y sea más soluble. ¿Okay? Gracias. Ahora bien, también hay efervescentes que en contacto con el contenido húmedo de la cavidad bucal se absorben. Se liberan inmediatamente y se absorben a nivel de la cavidad bucal. ¿Ok? Aquí les señalo a este señor que se está cargando el pecho, es que, fíjense, hay sustancias, tabletas efervescentes o comprimidos efervescentes que son muy grandes y dada a la cantidad de bicarbonato de sodio que puede tener por la carga de sodio, pueden estar siendo asociados a eventos cardiovasculares y ya está bastante documentado. Entonces, fíjense que la acción farmacológica de la que se disgregan en la boca puede ser local, pero también puede ser sistémica, mientras que la que se disuelve en agua, y usted le tiene que decir al paciente, se lo toma después que se deje de salir el gas, ¿okay? Después de desgasificado, porque como el paciente de repente no lo va a entender, yo le dice, mire, deje de salir el gas, porque usted se lo puede tomar. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? El contenido, por su tamaño de bicarbonato de sodio, ¿verdad? Es muy grande y por eso es que está asociado a eventos cardiovasculares. Y esta formulación no es para efecto local, sino para efecto sistémico, o sea, de gran tamaño. ¿Okay? Entonces, fíjense que los comprimidos se pueden clasificar en una variabilidad, ¿verdad?
de situaciones, comprimidos orales para ingestión, comprimidos orales que se administran por diferentes vías, incluso subcutáneos, para la liberación prolongada, comprimidos destinados a dispersarse en la boca, como los que acabamos de ver. Y aquí le debo una preguntita para que lo investigue, que cuál sería la diferencia entre un dispersable a un SBT. Por otro lado tenemos las cápsulas. Las cápsulas, ¿quién va a tener una cápsula en su mano? Acuérdese de la actividad que tiene que ir desarrollando y pensando y haciendo. Fíjense las cápsulas. Entonces, el excipiente constante en ella es la gelatina o la hidroxipropilcelulosa. Muchas veces tienen dos partes que se encajan completamente. Tienen la particularidad de tener menor cantidad de excipiente. Y al tener menor cantidad de excipiente, entonces es más fácilmente absorbible, tienen menor efectos adversos. ¿Okay? Y fíjense que es importante que la numeración que ellas tienen es inversamente proporcional a su tamaño, porque el de mayor número, que es el 5, es el más pequeño, y el triple cero son las más grandes. Entonces, las cápsulas normalmente se disuelven en el estómago, pero muchas de ellas pueden disolverse también a nivel del intestino delgado. Entonces, las cápsulas que nosotros conocemos serían cápsulas duras para sustancias, principalmente polvo, cápsulas blandas para líquido y cápsulas duras, cápsulas blandas para líquido, y cápsulas duras para líquido, ¿ok? O para compuestos heterogéneos. Entonces tenemos como principio cápsulas duras y cápsulas blandas. Hay unas pequeñas diferencias que sí la tienen que tomar en cuenta. Fíjense, en las cápsulas duras, además de su gelatina, la hidroxipropilcelulosa y todo lo demás, usted tiene como conservantes dióxido de azufre y parabenos, pero no contiene, y es importante que no contiene plastificante. Y vamos a observar que esto sí, y es muy común en terapia intensiva, que el doctor no haya por de administrar el fármaco al paciente y pretende que él le pueda administrar por la sonda nasogástrica cualquier sustancia. Y sabemos que todas no se pueden disolver, todas no se pueden administrar. Entonces, fíjense, en las cápsulas duras, si el contenido, acuérdense de pasar la lista, si el contenido es un polvo, ese usted sí lo puede diluir y pasárselo al paciente por la sonda nasogástrica. Pero si el contenido es granuloso, quiere decir que a diferencia del anterior, los componentes no son todos compatibles. Y entonces cuando usted lo disuelva, entonces se pueden precipitar, se pueden dañar. Otra cuestión es que podemos que el contenido sean pequeños comprimidos. Ahí sí no hay manera de inventar. No se debe tampoco de sacar ni triturar para su administración, porque esos son incompatibles y además son para que se absorban en diferentes partes del tracto gastrointestinal. ¿Okay? Ahora bien, en cuanto a las cápsulas blandas, se hacen a principios activos que no sean estables en forma sólida. Generalmente son oleosos. Fíjense que estas cápsulas blandas tienen entonces, sí tienen plastificante. Eso no quiere decir que sean plásticos, porque la gente dice por ahí, es que eso tiene plástico, y usted ve un video de YouTube quemando el plástico. Eso es mentira. No hay manera de que un producto farmacéutico esté elaborado con un plástico, por el amor de Dios. Entonces, fíjense, también el conservante, fíjense que el conservante acá, ¿verdad? El conservante es dióxido de azufre y parabeno, y el conservante aquí es ácido benzoico. Esta formulación de cápsulas blandas no pueden ser introducidas en el tabletero donde la persona coloca las dosis que se va a consumir durante una semana, porque tiene la característica de ser fotosensible. ¿Y si es fotosensible, qué significa? Que se descompone con la luz. ¿Ve?
Otra cosa importante son las famosas pastillas. Y casi todos ustedes habrán escuchado que el médico a su médico superior o el paciente le dice que se tome una pastilla. Ese término, señores, no es intercambiable cuando nosotros nos vamos a referir a un comprimido, a una tableta. Se es considerado como coloquial ante esas formulaciones, porque pastilla es aquella formulación que bien cierto tiene una forma de comprimido, tiene una forma sólida, es similar a caramelo y se va a disolver ¿dónde? En la cavidad. El paciente se la va a ir, ¿verdad? La va a ir chupando, la va a ir masticando, la va a ir deglutiendo poco a poco. Y el efecto de esta sustancia puede ser a nivel local, pero también puede ser a nivel sistémico. Tienen una gran cantidad de azúcar y una serie de compuestos que favorecen el sabor, el olor y una serie de cuestiones. ¿Okay? En cuanto a los óvulos y los supositorios, tenemos lo siguiente. Fíjense que la diferencia principal entre las dos es la vía de administración. Ahora bien, es la vía de administración y uno que otro existe. Fíjense, el óvulo principalmente se administra para su efecto local, pero el supositorio, que se administra a nivel rectal, tiene varios utilidad a nivel farmacológico, puede utilizarse como laxante para un efecto local y un efecto sistémico. Entonces, para esta variabilidad de efectos deseados, desde el punto de vista farmacológico, se va a formular. Fíjese que en el caso de que usted se quiera un efecto sistémico, el supositorio va a tener sustancias que liberen el principio activo rápidamente y que además se favorece su absorción. ¿Okay? Ojo con eso. Después tenemos el liofilizado, que como lo dice así, es una forma farmacéutica muy porosa e hidrófila y la mayoría de los inyectables tipo antibióticos son formulaciones, ¿verdad?, liofilizadas y son formulaciones estériles. Entonces hay una gran variabilidad de ventajas de la forma sólida, siendo la más importante que son los compuestos más estables. ¿Por qué son los más estables? Por la carencia de agua. Tienen un porcentaje de agua por debajo, muy por debajo del 10%. Y recuérdense que en una humedad con una carencia de agua por debajo del 10%, se disminuye al máximo el crecimiento de microorganismos, sea hongo o bacterias. ¿Okay? Pero ojo con las esporulaciones, ojo con eso. Además de todo lo dicho. Fíjense, entonces, las formas farmacéuticas pueden estar formuladas con modificación a su liberación. Modificación en el lugar en que se va a liberar el principio activo. Muchas de ellas son formulaciones sin modificación del lugar de la liberación. La persona la ingiere y se liberan en el estómago y se absorben en el estómago. Pero hay otras que tienen modificada la liberación. Y esta puede ser acelerada, retardada o prolongada. Hay una liberación acelerada que es la que ya vimos con la tableta bucodispensable efervescente, que al entrar en contacto con el agua, con la humedad bucal, se libera inmediatamente. No necesita que el paciente ingiera agua para que él pueda liberar su principio activo. ¿Okay? ¿Y dónde se va a absorber entonces? En la mucosa oral. Ojo con eso. Entonces tenemos la otra formulación que sería la diferida, ¿verdad?, que es la que el comprimido llega al estómago y pasa intacto, ¿a dónde? Al intestino delgado. Entonces allí en el intestino delgado es donde se libera de su cubierta y se libera también el principio activo. ¿Y dónde se absorbe el principio activo? A nivel intestinal. Estas
dos formulaciones no prolongan el efecto farmacológico. No prolongan el efecto farmacológico. Hay un sistema multigranular, pero fíjense cómo es este. Este llega el comprimido al estómago y ahí se libera la cubierta, ¿verdad?, de la formulación del comprimido. Pero su contenido son microgránulos, hasta 2000, que se van a liberar inmediatamente, pero van a pasar intactos al intestino delgado, porque tienen una cubierta. Todos esos microgránulos, ¿verdad?, o micropartículas, tienen una cubierta entérica, o sea, una cubierta que resiste al ácido bajo. Entonces, ese contenido va ¿a dónde? Al intestino, donde se libera y se absorbe. Después tenemos otra, que es de liberación controlada. No las vamos a olvidar esto. Fíjense que con estas, el efecto farmacológico sí se prolonga. Entonces tenemos que a la liberación controlada podemos tener la liberación sostenida y la liberación prolongada. Ambas reducen las fluctuaciones de las concentraciones plasmáticas del principio activo. ¿Por qué? Porque la liberación sostenida, presten atención, tiene un núcleo, ¿verdad?, sólido, está recubierto por una membrana semipermeable. Y en la medida que ella llega a un sitio, al estómago, al intestino, y se hidrata, entonces favorece, en la medida que está entrando líquido por aquí, la salida del principio activo no es por la membrana semipermeable como tal, sino como una especie de válvula o orificio que se realiza con un brazo más o menos, para que salga en forma constante y continua, ¿verdad?, el principio activo y se mantengan unas concentraciones terapéuticas estables. La diferencia con la otra, que es la de la liberación prolongada, que prolonga también el efecto farmacológico, es que está conformada, fíjense como esta la hice yo porque no encontré la figura, y fíjense que pareciera que tiene dos porciones, la rosadita blanca, la varita, acá, y la azul. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ingresa al estómago, ella libera, ¿verdad?, inicialmente esta parte, esta se absorbe y provoca unas concentraciones terapéuticas para que se inicie el efecto. Posteriormente, la parte que queda se va fraccionando poco a poco para mantener las concentraciones terapéuticas. Esa es la diferencia. ¿Ok? Por otro lado tenemos los liposomas, donde el principio activo va a estar más protegido, porque él solamente va a estar según la afinidad lipófila o hidrófila, o en las cabezas del fosfolípido, aquí en la parte lipófila o en la parte acrófila. ¿Ok? Entonces, esta es una formulación mucho más costosa, etcétera. Entonces, fíjense, lo que les estoy diciendo aquí en esta lámina es que los fármacos, las formulaciones que tienen modificada su liberación, no se pueden dividir para su administración. ¿Okay? Y aquí está señalado cuáles. Después tenemos, ¿son las 12:51? Sí. Después tenemos las formulaciones líquidas. Estas por sí son más inestables que las formulaciones sólidas. Hay para uso enteral, inyectable, etcétera, etcétera. Y hay una gran variabilidad. Fíjense que cuando se hablan de soluciones son líquidos claros, completamente solubles en el vehículo. Y el vehículo más utilizado va a ser el agua. Ahora bien, es importante que tengan en cuenta que cuando se hable de gotas, generalmente se utiliza para prescripciones de fármacos de uso pediátrico, la concentración de las gotas es superior a lo de los jarabes. Entonces, aunque sea un volumen pequeño, la dosis total
de la formulación, de la forma farmacéutica, puede ser tóxica si el muchachito se lo toma de una vez o la mamá considera que es una cucharadita de gota y no la gota como el médico lo prescribió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que dentro de los inyectables son las formas farmacéuticas de uso parenteral, las cuales son estériles y apirógenas. Es importante tener en cuenta que cuando usted vea un inyectable que esté en un vial de color ámbar, significa que ese compuesto es fotosensible. Y si es fotosensible, es termolar generalmente. Ojo con eso, ojo con los estados de nuestro país que son bastante más templados que Caracas, etcétera, etcétera. Lo importante es que los inyectables, cuando sean de pequeño volumen, que son los que tienen un volumen menor de 100 mililitros, pueden contener conservantes y estabilizantes. Pero cuando son mayores a 100 mililitros, no pueden contener ni conservantes ni estabilizantes. Tampoco de gran volumen, ¿verdad? En gran volumen no vamos a encontrar la forma farmacéutica de la suspensión. Fíjense la variabilidad de viales que tenemos, ¿okay? Para las diferentes formulaciones. ¿Okay? Aquí tenemos la jeringa, cuya gotica de aire jamás la descarten antes de administrar el fármaco. Déjenla total, se la administra el paciente sin descartar, y eso lo vamos a ver mañana. Entonces, fíjense, el vehículo más utilizado para la formulación es el agua. Todas las formulaciones es con agua estéril, pero las inyectables, además de estéril, debe ser apirógeno. Se utilizan 2 y 3 procesos para que llegara a esos niveles, libres de partículas, es purificada, y muchas de ellas tienen bacteriostatos, ¿okay? Pero en pequeñas cantidades, sobre todo cuando es para pequeñas cantidades. El vehículo, hay una variabilidad de ellas, pero hay para compuestos hidrófilos, de las cuales algunos se pueden administrar por vía intravenosa, y también hay vehículos para compuestos lipófilos que nunca se pueden administrar por vía intravenosa, solo por la vía subcutánea y la vía intramuscular. ¿Okay? Se dice entonces que los vehículos lipófilos son mucho más dolorosos que los hidrófilos o que el agua. Fíjense que entonces un inyectable no es solo, ¿verdad?, el principio activo con agua destilada, tiene una gran cantidad de excipiente tendiente a su estabilidad, para lograr su estabilidad. Por otro lado tenemos, señores, que las soluciones que ustedes ven en el hospital, que son soluciones de cloruro de sodio, de Strossal 5, etcétera, de gran volumen, que sobre todo los médicos mayorcitos se refieren a esto como suero. Estas soluciones no son suero, porque usted sabe que el suero es un componente sanguíneo, ¿okay? Entonces, ¿qué son ellos? Estos son cristaloides. Están formulados con una sal o con glucosa, la cual pueden estar en concentraciones isotónicas o en concentraciones hipertónicas. Esto lo van a profundizar en la parte de cálculo de dosis. No son sueros, son cristaloides, ¿ok? Entonces, otra cosa son soluciones, digámosle soluciones, pero no sueros. Vamos a tratar de sustituir esa palabra. Otra formulación muy constante a nivel hospitalario son los coloides, y dentro de ellas el más utilizado es la albúmina humana al 20%. Y lo importante, porque la empecé a dar el año pasado y este año lo repito, de esta formulación es que, si bien es cierto, es excelente para incrementar el volumen intravascular y hay que administrar cierta cantidad para lograr, ¿verdad?, que el paciente se compense, debe administrarse con mucho cuidado, principalmente, entre otros efectos adversos, por su contenido de citrato, que le atrapa el calcio y provoca hipocalcemia, y entonces usted ve como un paciente le empieza a sangrar y la enfermedad de base no transita por un trastorno de coagulación. Se lo produce el desequilibrio, ¿verdad?, de la disminución de los niveles de calcio,
que alteran la función cardíaca y renal, pero también alteran la función, ¿verdad?, de la cascada de la coagulación y de los agentes agregantes plaquetarios. ¿Okay? Tenemos emulsiones, todos los que son más mayorcitos, no sé si tomaron la emulsión de Scott. Sí. Entonces las emulsiones, ahora saben, tienen más saborcito, anteriormente sabían horrible. Ahora fíjense, las emulsiones son dos líquidos, en la cual uno de ellos es invisible en el otro. El que es invisible es oleoso. Y en la fase oleosa es donde se encuentra el principio activo. ¿Ok? Entonces, la emulsión son dos líquidos invisibles. Y en la fase oleosa es donde se encuentra el principio activo. Entonces, se dice que en la fase interna o discontinua es donde se encuentra el principio activo. ¿Ok? Entonces se le dice que son oleoacuosa o acuosa. Eso lo pueden deducir ustedes. Después tenemos las suspensiones. Ahí simplemente el compuesto no se disuelve en el vehículo. Él está suspendido. Suspendido siempre va a estar en la fase externa. Es muy importante que tomen estas consideraciones cuando se van a prescribir una suspensión extemporánea de uso pediátrico. Las recomendaciones que se le deben de dar a la madre. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ella pueda restituir ese principio activo, ¿verdad?, que a la larga va a ser una suspensión. El agua debe ser hervida, fría, colocarle la cantidad de agua, haciéndole alcance para los días que le indicaron. Sí, debe de agitarla antes de usar, debe de guardarla en la nevera. Si le sobra, tiene que descartarla, porque tiene un tiempo de expiración corto. ¿Okay? Todo eso tiene que tener en cuenta para indicárselo a la mamá. ¿Okay? Después tenemos las formas de enema que pueden presentarse, son en forma de suspensión, emulsión, soluciones para uso principalmente local, sistémico, ¿okay?, o con motivos de diagnóstico. Tenemos los colidios. Los colidios, lo más importante de esto es que los colidios son estériles. Los colidios, cuando se apliquen, deben de cerrar el ángulo, el orificio del saco lagrimal para evitar la entrada por ese lado y pasen menos a la vía sistémica. ¿Okay? Lo importante también en ello es que cuando el ojo esté lesionado, se deben utilizar colidios que no tengan conservantes porque la retina es muy sensible y hay niveles de tolerabilidad en cuanto a la concentración de cloruro de sodio. ¿Okay? Léanlo que ahí está muy bien. Los jarabes es una formulación muy utilizada, pero con su alto contenido de azúcar está siendo, ¿verdad?, mejorada su formulación, porque en la actualidad se utilizan, y eso lo digo entre comillas, se utilizan edulcorantes. Inclusive si sean para niños se trata de bajar el contenido de glucosa, porque inicialmente eran jarabes simples, una gran cantidad de azúcar, se conservan por la concentración de azúcar. En la actualidad esa concentración de azúcar ha bajado, sobre todo para diabéticos que solamente tienen edulcorantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces pretenden que un fármaco o un jarabe que tenga edulcorante, dárselo a un niño, y ya saben que estos edulcorantes están siendo vinculados a alteraciones neurológicas. ¿Okay? El elixir es una formulación que tiene un alto contenido en alcohol, y al tener un alto contenido en alcohol no se deben prescribir ni en niños, ni en mujeres embarazadas, ni en personas ancianas, ni en pacientes epilépticos, ¿cierto? Bueno, este lineamiento se lo pueden leer. Hay una gran variabilidad de ventajas, y hasta aquí lo vamos a dejar para continuar mañana, de ventajas de las formas farmacéuticas líquidas, y la más importante es que es fácil para la dosificación en niños. ¿Okay? Tienen mejor absorción a nivel gástrico, pero la gran desventaja es que son inestables por su contenido en agua. Mañana continuamos con dos más que faltaban para